Hola a todos, este es el segundo video de nuestra serie sobre la confiabilidad histórica de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La semana pasada nos preguntamos si el texto original de los Evangelios es el mismo texto que tenemos hoy. Esta semana comenzaremos a examinar si podemos confiar en que el texto es verdadero. En este video preguntamos, ¿quién escribió los 4 Evangelios? Desde una perspectiva histórica, no importa mucho quién escribió los Evangelios, lo que importa es si los Evangelios son verdaderos. Sin embargo, si conocemos a los autores, cuándo vivieron y cuán cerca se asociaron con Jesús, estaremos en una mejor posición para determinar si se puede confiar en sus escritos. Los 4 Evangelios llevan el nombre de sus autores tradicionales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo era recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos era socio de Pedro, un discípulo de Jesús. Lucas fue compañero de viaje de Pablo, uno de los primeros misioneros que afirmaron haberse encontrado con Jesús, y Juan era también discípulo de Jesús y uno de los más cercanos entre los 12. Esto coloca a estos 4 hombres en una buena posición para escribir sobre Jesús. Es posible que hayas oído a la gente decir que los 4 evangelios son anónimos. Creo que esto es una simplificación excesiva del problema. Las primeras copias incluyen descripciones al principio que dicen el Evangelio según Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan. Desde una perspectiva literaria, los eruditos consideran que esto es inusual, por lo que sugieren que estas palabras se agregaron cuando los 4 evangelios comenzaron a circular juntos, tal vez antes. Cualquiera que sea el caso, no necesitamos tener nombres explícitamente escritos. Hay otras razones para creer que los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, no existe una tradición en competencia para los 4 autores. La única excepción que conozco sería un pequeño grupo que negó la autoría de Juan cerca del final del segundo siglo. Pero esto no duró. El escritor antiguo Ireneo es un autor importante que nos dio los autores de los 4 evangelios. Conoció personalmente a Policarpo, quien conoció a Juan, el discípulo de Jesús. Esto lo coloca en una excelente posición para saber quién escribió los 4 evangelios, especialmente Juan. Podríamos dar muchos otros nombres de la historia, y ellos escriben sobre los autores Mateo, Marcos, Lucas y Juan como si no hubiera duda. Probablemente porque no había ninguna duda. Por todo lo que sabemos, toda la iglesia conocía la autoría de estos evangelios. Parece que estos escritos siempre tenían un nombre asociado con ellos, incluso si el nombre no estaba escrito. En ese sentido, realmente no eran anónimos. Algunos estudiosos modernos han negado a uno o más de los autores, generalmente después de ignorar los escritos de la iglesia primitiva o descartándolos demasiado pronto. Por ejemplo, algunos dirán que Mateo no es el autor del primer evangelio, porque Mateo fue testigo ocular discípulo de Jesús y sin embargo parece haberse inspirado en Marcos. Entonces preguntan, ¿por qué un testigo presencial necesitaría usar una fuente? Bueno, tal vez el Evangelio de Marcos tuvo tanta aceptación por parte de la iglesia primitiva que Mateo sabía que sería bueno usarlo en su material y no quería reinventar la rueda. Otros señalan que el primer Evangelio viene desde una perspectiva que muestra una relación más profunda con los judíos de lo que uno podría esperar encontrar en Mateo. Pero ¿quién puede decir que Mateo no sabía cómo hablarle a su audiencia? Otros miran a Papías, quien dijo que Mateo escribió su evangelio en hebreo, y piensan que Papías estaba equivocado con Mateo porque estaba equivocado con el hebreo. Pero todo el mundo se equivoca en algunas cosas y acierta en otras. Me parece que los eruditos modernos que escriben en contra de los autores tradicionales de los evangelios están especulando demasiado. Yo creo que estamos justificados para estar en contra de ellos debido al entendimiento unánime de todos los escritores que vivieron dentro de los primeros 100 años de Jesús. Estos primeros autores habrían tenido muchos más recursos de los que no tenemos hoy. Tuvieron más conexiones con otras personas que conocían los evangelios. Ellos estuvieron en una posición mucho mejor para saber quién escribió los evangelios que aquellos de nosotros que vivimos casi 2000 años después. Otra razón para rechazar a los autores tradicionales es que tenemos escritos de Jesús de los primeros cristianos que falsamente atribuían nombres a sus escritos. Dicen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan podrían ser similares. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro no fue escrito por Pedro. El Evangelio de Tomás no fue escrito por Tomás. Para estos libros tenemos buenas razones para negar su autoría, y no es una sorpresa que la iglesia primitiva los rechazara porque lo sabían tan bien como nosotros. Pero eso no significa que nosotros negaríamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienes que evaluar estos libros cada uno caso por caso, y es lo que hemos estado haciendo. De hecho, si miras el Evangelio de Pedro o Bernabé, son nombres emocionantes para tener como evangelio. Dios mío, ¿no sería genial si tuviéramos un Evangelio de Jesús escrito por la leyenda del mismo Pedro? Ciertamente, por eso su nombre se atribuyó falsamente al Evangelio de Pedro. Añade credibilidad, atrae el interés. Lo mismo con Tomás, Felipe y otros. Mateo, por otro lado,
Sí, él era discípulo de Jesús, pero era recaudador de impuestos, y a los judíos no les gustaban estos. Si tú quisieras atribuir un nombre falso al primer evangelio, no usarías Mateo. Marcos y Lucas no eran discípulos en absoluto, por lo que es poco probable que sus nombres hayan sido inventados. Juan habría sido un nombre convincente para usar si alguien quisiera, pero basado en todo lo demás que he compartido anteriormente en este video, no creo que haya una buena evidencia para creerlo. Otra razón para negar la autoría tradicional es si tú crees que los libros fueron escritos después de que los supuestos autores vivieron. Por supuesto, esto depende de cómo se fechen los evangelios, y este será el tema de nuestro próximo video. Te veo luego.